Hola a todos mis queridos amantes de las novelas turcas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien porque hoy les traigo un vídeo que va a encender la chispa, que va a hacer vibrar sus corazones. Prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno, pero de lleno, en el apasionante mundo del amor prohibido, de la pasión desbordante, de los secretos más profundos, y por supuesto de la locura. Exacto como lo escucharon mis amigos. Hoy vamos a hablar sobre una historia que ha cautivado a millones, una historia que ha hecho suspirar y llorar a audiencias de todo el mundo. Vamos a desentrañar el misterio detrás del amor secreto que enloquece a todos, Halil e Ibrahim y Esla. ¿Listos para un viaje a Turquía, a sus paisajes espectaculares, a sus tradiciones milenarias, a sus conflictos familiares y por supuesto, a sus romances inolvidables? Este vídeo es para todos ustedes, los fieles seguidores de las novelas turcas, para aquellos que se derriten con las miradas más intensas, que suspiran con los besos robados, y que se emocionan con cada gesto, cada palabra, cada encuentro. Hoy juntos vamos a desmenuzar cada detalle de esta historia, a analizar a sus personajes, a entender por qué Halil e Ibrahim y Esla han conquistado tantos corazones y sobre todo cómo su historia de amor, llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de desafíos y esperanzas ha logrado enloquecer a millones de personas alrededor del mundo. Pero antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante, algo que me ayuda y nos ayuda a todos a seguir compartiendo estas maravillosas historias. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Suscríbanse ya. Es totalmente gratis y de esta forma no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre novelas turcas, chismes, análisis de personajes, resúmenes de capítulos, comparaciones de series y todo lo que les guste, todo lo que les haga vibrar. Así formamos una comunidad gigante, una comunidad de apasionados por las historias turcas, donde compartimos nuestras opiniones, nuestras emociones y nuestra pasión por estas historias increíbles. Así que suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, después de este breve pero importante recordatorio, pongámonos serios, o bueno, más bien pongámonos a disfrutar de esta historia que nos robará el aliento. Para entender por qué el amor de Halil e Ibrahim y Esla es tan especial, tan único, tan enloquecedor, necesitamos un poco de contexto, necesitamos adentrarnos en el universo de esta serie. Estamos hablando de una historia que nos sumerge de lleno en un mundo lleno de contrastes, un mundo donde las tradiciones ancestrales chocan con la modernidad, donde los conflictos familiares son el pan de cada día, y donde, por supuesto, el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa la trama. La serie nos presenta a Esla, una joven que creció en Estambul, en la bulliciosa y cosmopolita ciudad turca, disfrutando de una vida moderna, con aspiraciones y sueños propios. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, por una serie de circunstancias familiares, se ve obligada a regresar a su pueblo natal, a Mardin, una ciudad ubicada en el sureste de Turquía, una región con una rica historia, pero también con costumbres muy arraigadas, con una sociedad conservadora, donde los lazos familiares son sagrados y donde las tradiciones ancestrales rigen la vida de sus habitantes. Allí en Mardin, Esla se enfrenta a una realidad completamente diferente a la que estaba acostumbrada. Se encuentra con una sociedad donde las costumbres ancestrales y los lazos familiares son lo más importante, donde los matrimonios son arreglados por conveniencia, y donde las mujeres, muchas veces, se ven sometidas a las decisiones de los hombres. Y es precisamente en este contexto, en este choque de culturas, donde entra en juego Halil e Ibrahim. Él es el líder de la familia, un hombre con poder e influencia en la comunidad, un hombre respetado y temido por todos, pero también, y esto es crucial, un hombre con un corazón atormentado por el destino, por las circunstancias, por las responsabilidades que pesan sobre sus hombros. Su relación con Esla, en un principio, nace de una situación forzada, de un matrimonio arreglado por conveniencia, una decisión tomada para proteger a Esla, para asegurar su futuro. Sin embargo, hay el destino. El amor, como siempre, encuentra la manera de abrirse paso. A pesar de las circunstancias, a pesar de las diferencias culturales, a pesar de las presiones familiares y sociales, entre ellos surge una chispa, una conexión inexplicable que va más allá de lo físico, que trasciende las barreras del idioma y de las costumbres. Una conexión que los une, los atrae, los consume. Lo que hace que este amor sea tan fascinante, tan cautivador, es la intensidad con la que se vive. Es un amor prohibido, un amor que desafía las normas, un amor que pone a prueba los límites de ambos personajes.
Esla, acostumbrada a una vida moderna, a la libertad, a la independencia, se debate entre su deseo de rebelarse, de luchar por sus sueños, y el cariño, el afecto, el amor que empieza a sentir por Alil. Se enfrenta a la difícil decisión de elegir entre su libertad y el hombre que, a pesar de todo, la ha conquistado. Alil, por su parte, lucha contra sus propios demonios, contra su pasado, contra las responsabilidades que le impone su rol de líder. Se debate entre el deber, el honor, y el amor que siente por Esla. Se enfrenta a la difícil tarea de protegerla de las tradiciones opresivas de su pueblo, de resguardarla de la violencia, de cuidarla y amarla, a pesar de todas las dificultades. Y en ese proceso ambos, Esla y Alil, se transforman, crecen, aprenden a conocerse, a valorarse y a amarse profundamente. Pero, ¿qué es lo que realmente enloquece a todos de esta historia? ¿Qué es lo que hace que el amor secreto que enloquece a todos, Alil e Ibrahim y Esla, sea tan especial, tan adictiva, tan inolvidable? Creo que son varios factores, una combinación perfecta que da como resultado una serie que atrapa al espectador desde el primer episodio y que lo sumerge en un torbellino de emociones. Primero, y creo que es crucial, la química entre los actores que interpretan a Esla y Alil e Ibrahim. La mirada, los gestos, la forma en que se hablan, la manera en que se tocan, todo transmite pasión, deseo, anhelo. Es imposible no sentirse cautivado por su conexión, por la intensidad de sus miradas, por la sutileza de sus roces. La química entre Cansu Dere, que interpreta a Esla, y Mehmet Akif Alakurt, quien encarna a Alil e Ibrahim, es simplemente explosiva. Logran transmitir la complejidad de sus personajes, la vulnerabilidad, la fuerza, la pasión, y el amor, de una manera que conmueve al espectador. Es una química que trasciende la pantalla, que te hace sentir que estás presenciando algo real, algo auténtico, algo que te toca el corazón. Segundo, la ambientación y la atmósfera de la serie. La belleza de Mardin con sus paisajes espectaculares, con sus casas de piedra, con sus callejuelas laberínticas, con sus tradiciones arraigadas, crea un marco perfecto para esta historia de amor, para este drama intenso. La serie nos transporta a un mundo exótico, a un mundo desconocido para muchos, y nos permite sumergirnos en sus costumbres, en sus rituales, en sus colores, en sus sabores. La fotografía es impecable, la música es sublime, y la ambientación es tan precisa y detallada que te sientes parte de la historia, que te transportas a Mardin, a vivir en carne propia el drama de Esla y Alil. Y tercero, pero no menos importante, la complejidad de los personajes. Esla y Alil no son personajes perfectos, no son héroes ni heroínas de cuento de hadas. Son seres humanos con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos, sus inseguridades, sus errores. Cometen errores, se equivocan, sufren, toman decisiones difíciles, se enfrentan a sus propios demonios. Y es precisamente por eso, por esa humanidad, por esa cercanía, que el público se identifica con ellos, que empatiza con sus sufrimientos, que celebra sus triunfos, que se enamora de ellos. Son personajes complejos, profundos, que evolucionan a lo largo de la serie, que aprenden a amar, a perdonar, a luchar por sus sueños. Y eso, sin duda, es un gran logro. La serie no es solo un romance, es un drama intenso que explora temas profundos y relevantes, temas que resuenan en el corazón de cualquier espectador. Es una historia que aborda la identidad, la libertad, la lucha de las mujeres en sociedades patriarcales, la importancia de la familia, la tradición, la modernidad, el choque de culturas y la búsqueda de la felicidad. Y es precisamente por esto que ha resonado tanto con el público de todo el mundo, que ha conquistado a tantas audiencias, que ha generado tanta pasión y debate. Todos podemos identificarnos con los sentimientos de Esla y Alil, el amor, la pérdida, la esperanza, el miedo, la alegría, la tristeza, la frustración. Todos hemos sentido alguna vez el amor prohibido, la lucha contra las convenciones, la necesidad de ser fieles a nosotros mismos. Y es por eso que esta historia nos toca tan profundamente, porque nos habla de emociones universales, de experiencias que todos, de alguna manera, hemos vivido. Pero, ¿qué es lo que hace que este amor sea secreto? Bueno, en un principio, el secreto reside en la naturaleza de su relación. No es un amor aceptado, no es un amor aprobado por todos. Tienen que ocultar sus sentimientos, luchar contra las presiones sociales, protegerse mutuamente de los peligros que los acechan. Deben sortear las miradas, las sospechas, los chismes y la hostilidad de algunos personajes. Pero a medida que avanza la historia, el secreto se convierte en algo más profundo, en algo más intrínseco, un secreto que se esconde en sus corazones, en sus miradas, en sus silencios, en sus miradas furtivas.
Es un secreto que se manifiesta en la forma en que se protegen, en la forma en que se aman, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias adversas. Es un secreto que los une, que los fortalece y que al mismo tiempo los pone en peligro. Otro elemento clave en esta historia es la lucha constante entre el amor y el deber. Alil Ibrahim está dividido entre su amor por Esla y las responsabilidades que tiene hacia su familia, hacia su pueblo, hacia las tradiciones que rigen su vida. Debe enfrentarse a las expectativas de su familia, a las presiones sociales, a la necesidad de mantener el orden en su comunidad. Esla, por su parte, se debate entre su deseo de libertad, de independencia, de romper con las cadenas del pasado, y el afecto, el cariño, el amor que siente por Alil. Se debate entre sus sueños personales y el compromiso que ha adquirido con su esposo, con su familia, con su nuevo hogar. Esta lucha interna, este conflicto emocional, es lo que mantiene al público al borde del asiento, es lo que genera la tensión dramática, y es lo que hace que la historia sea tan apasionante. Además, la serie está llena de giros inesperados, de traiciones, de secretos familiares que salen a la luz, de momentos de gran intensidad dramática. Cada episodio es una montaña rusa de emociones, que te hace reír, llorar, suspirar, angustiarte y, por supuesto, enloquecer. Y es que el amor de Alil Ibrahim y Esla no es un amor fácil, es un amor que duele, que exige sacrificio, que requiere valentía, que pone a prueba sus límites, pero que al final vale la pena. Es un amor que los transforma, que los hace ser mejores personas, que los impulsa a luchar por sus sueños y por su felicidad. A medida que avanza la historia, vemos cómo su relación se fortalece, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las adversidades. Aprenden a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente, a luchar juntos por su amor, por su futuro. Y es precisamente esta lucha, esta perseverancia, esta capacidad de amar y perdonar, lo que hace que su historia sea tan inspiradora y conmovedora. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, cualquier obstáculo, cualquier adversidad. Pero ¿cómo termina esta historia? Bueno, no voy a revelarles el final completo, no quiero arruinarles la sorpresa. Pero sí les puedo decir que es un final que los dejará con el corazón encogido, con lágrimas en los ojos, con una profunda reflexión sobre el amor, la vida, el destino, y la importancia de luchar por nuestros sueños. Es un final agridulce que nos recuerda que la vida es un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de victorias y derrotas. Es un final que nos deja con la sensación de que el amor, a pesar de todo, siempre prevalece. En resumen, la historia de Alil Ibrahim y Esla es un torbellino de emociones, un drama turco que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Es una historia de amor prohibido, de lucha contra las tradiciones, de secretos, de pasión desenfrenada, y de esperanza. La química entre los actores, la ambientación, la complejidad de los personajes y los giros inesperados hacen que esta serie sea adictiva y que te atrape desde el primer episodio. Es una historia que te hace reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre la vida, sobre el amor, y sobre la importancia de luchar por nuestros sueños. Y para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo, por compartir su tiempo y su pasión conmigo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado, y que les haya entrado aún más curiosidad por la historia de Alil Ibrahim y Esla. Si ya la conocen, cuéntenme en los comentarios qué es lo que más les gusta de esta serie, cuáles son sus momentos favoritos, qué personajes les fascinan, y si se sintieron identificados con alguno de los personajes. Me encanta leer sus opiniones, sus comentarios y sus reacciones. Son muy importantes para mí. Y antes de que se vayan, no se olviden de dejarme un like si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las novelas turcas, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme, lleno de cariño, y chao, chao. Hasta la próxima, mis queridos.